Bueno, como verán, eran aproximadamente 10 páginas del libro, pero había bastante que hablar de ese tema, por ello es que estoy haciendo los videos y pues espero que puedan comprender el tema mejor de esta forma. Entonces, vamos a hablar de fisiología de las neuronas. Bueno, para hablar de fisiología y su funcionamiento tenemos que hablar directamente del impulso nervioso. Entonces, las neuronas van a poseer dos funciones principales, la excitabilidad y la conductividad. Entonces, la excitabilidad es la capacidad de responder a un estímulo y convertirlo en un impulso nervioso, o sea, que reciba información a través de las dendritas y convierta esa información en un impulso que pueda ser conducido, y ahí es donde entra su segunda capacidad de la conductividad, que es la capacidad de transmitir ese impulso nervioso a otras neuronas, si es interneurona, a un músculo o glándula, si es una neurona motora, o por ejemplo a otra neurona si es sensitiva, ahora lo que captó enviarlo a una neurona en el sistema nervioso central. Y bueno, eso es lo que se va a hablar acá. Entonces, las propiedades eléctricas de la membrana neuronal en reposo, que cuando está en reposo se le va a llamar polarizada, y despolarizada es cuando está pasando por la membrana el impulso eléctrico. Esto principalmente lo vamos a estudiar en la parte de la neurona denominada axón. Pero bueno, lo voy a explicar con el esquema de la página 238, que es un poco más fácil de entender. Entonces aquí vemos a una neurona motora donde tomamos una pequeña porción de su axón para ver cómo se va a propagar o va a pasar a través de sería propagarse, perdón, o va a pasar a través de ese trozo de axón el impulso nervioso. Entonces, aquí vemos la bomba sodio-potasio, donde interactúan los iones de sodio con los iones potasio para polarizar o despolarizar la membrana y se dé este paso de energía. Entonces, inciso A, en el primer dibujo estamos viendo las condiciones eléctricas de la membrana en reposo. Vemos la cara externa de la membrana ligeramente positiva con iones sodio por ahí en exceso, y el principal ion que vamos a encontrar de forma extracelular, o sea, fuera de la neurona, es el sodio, mientras que el principal ion intracelular, es decir, adentro de la membrana de la neurona, va a ser el potasio. La membrana es relativamente impermeable a ambos iones, o sea, normalmente no pasan, no intercambian de lugar a menos que pase el impulso nervioso. Entonces, B, tenemos un estímulo inicial, un estímulo que va a iniciar la despolarización local, una pequeña parte. Entonces, un trozo de la membrana va a cambiar su permeabilidad y el ion de sodio puede ingresar. Entonces, ion de sodio más ion potasio acá vuelven positivo el interior de la membrana, haciendo que el extremo externo sea negativo. Esto cambia la polaridad de la membrana, el interior se hace más positivo y el exterior negativo en ese lugar. En el tercer punto o tercer inciso, ¿verdad? La despolarización y generación de un potencial de acción. O sea, este intercambio iónico activa la despolarización. Entonces se intercambian lo negativo con lo positivo, es decir, el exterior, el líquido extracelular se vuelve negativo porque sus iones de sodio ingresan a la membrana, y eso es como una reacción en cadena, un empujoncito y todo se va de corrido. Entonces se invierte la polarización de la membrana, se despolariza entonces, y el potencial de acción hace que el impulso pueda deslizarse a través del axón. Entonces se da la propagación del potencial de acción. La despolarización del primer fragmento de la membrana provoca un cambio de polaridad en la membrana adyacente, o sea, la que tiene a la par. Y se repiten los acontecimientos descritos en el B, o sea, entran los iones sodio y se va despolarizando la membrana y el impulso puede viajar a través de.
Así el potencial de acción se propaga rápidamente por toda la membrana. O sea, estamos hablando, esto es de cuestión de segundos, ¿va? Usted no tarda media hora en pensar una cosa, ¿verdad? O en reaccionar a algo. Eso es en cuestión de fracción de segundos. En el inciso E, cuando ya pasó el impulso nervioso, o sea, aquí va la información donde la neurona motora le va a indicar a la glándula tiroides que emita TSH, que es una hormona, para que usted crezca, por ejemplo. Entonces, ¡pum!, pasa el impulso nervioso. ¿Y qué pasa con la membrana cuando ya pasó ese impulso nervioso y no va a transmitir nada más? Bueno, se repolariza. Es decir, que los iones positivos que antes habían ingresado vuelven a salir de la membrana y el exterior vuelve a ser positivo y el interior negativo. Los iones regresan a su posición original. Entonces, solo donde el impulso nervioso va pasando, se activa ese potencial de acción, esa despolarización de la membrana, pero cuando ya pasó, regresa a ser polarizada, es decir, se da la repolarización. Entonces los iones potasio salen de la célula al mismo tiempo que la permeabilidad de la membrana cambia de nuevo, volviendo a la carga negativa en el interior de la membrana y la positiva en la superficie externa. La repolarización tiene lugar en la misma dirección que la despolarización, o sea, van en el mismo sentido, hacia donde se dirige. El restablecimiento de las concentraciones iónicas iniciales. Bueno, si se dieron cuenta antes, el sodio era el que estaba afuera, pero en este caso salió el potasio. Entonces, la membrana necesita volver a estar como estaba antes para que pueda volver a pasar otro impulso nervioso si es necesario. Entonces, las concentraciones iónicas propias del estado de reposo se restablecen gracias a la bomba sodio-potasio. Entran 2 potasios, salen 3 sodios. Entonces, acá está, ¿verdad? La bomba expulsa 3 iones de sodio por cada 2 iones de potasio transportados al interior de la célula, y así es como el potasio que repolarizó la célula regresa al interior y el sodio que se había quedado adentro regresa al exterior y la membrana vuelve a estar en su estado basal o como es normalmente, va el potasio adentro y el sodio afuera. O sea que la bomba sodio-potasio actúa para que la membrana, que es lo que estamos viendo acá, regrese a su estado basal o inicial. Así es como se propaga entonces el impulso nervioso. Es lo mismo que está explicado acá. Lo único que vamos a hablar de lo último va a ser de la sinapsis, que se da entre la dendrita de una neurona y el axón de otra, ¿verdad? Aquí es donde les digo que no se tocan nunca, ambas neuronas nunca se tocan, pero el potencial, y digamos que aquí el impulso nervioso con el potencial de acción ya llegó al término del axón, entonces tiene que realizar la sinapsis. Espérame, ¿dónde comienza esto? Aquí está, transmisión de la señal en la sinapsis. Y bueno, ya la función de la membrana ya la vimos. Acá dice, es importante tener en cuenta que la transmisión de un impulso es un proceso electroquímico. Bueno, ya vimos que intervienen iones como el sodio y el potasio y el impulso eléctrico que tiene que transmitirse, ¿verdad? La transmisión a lo largo de la membrana neuronal es básicamente eléctrica, pero la siguiente neurona es estimulada por un neurotransmisor, que ya dijimos que era una sustancia química. Entonces, cada neurona recibe y envía señales a múltiples neuronas, o sea, conversa con muchas otras neuronas al mismo tiempo. Reflejos, eso lo vamos a dejar para otro caso. Bueno. Y aquí termina el contenido. Permítanme que ahorita lo vamos a encontrar. Bueno, les voy a hablar acá de la sinapsis. Entonces, cuando el potencial de acción llega hasta acá,
tenemos varias vesículas dentro del botón sináptico donde se guardan pues los neurotransmisores que dependiendo del impulso eléctrico que se va a pasar a la siguiente neurona, se activa cierto neurotransmisor. Entonces, aquí tenemos el paso número 1, el potencial de acción llega a la sinapsis, o sea, a este espacio. Número 2, la vesícula se fusiona con la membrana plasmática en la hendidura sináptica, que este es el espacio. 3, el neurotransmisor se libera a través de la hendidura sináptica, o sea, como que se une acá para que esto pueda ser liberado y no se riegue dentro del axón, sino que pase a través de la hendidura o el espacio sináptico. 4. El neurotransmisor se une al receptor en la membrana de la neurona receptora y allí es donde se excita la siguiente neurona para que pase el mensaje y comience de nuevo desde el impulso del eléctrico, del impulso nervioso, hasta la siguiente neurona a través de este proceso químico que es la sinapsis. Dejaré el tema de sinapsis para desarrollarlo en la siguiente semana, que vamos a hablar de los neurotransmisores, que fue la siguiente tarea. Ya con eso nos ponemos al día en cuanto a explicación de contenidos y puedo avanzar o prepararlos para el segundo parcial y posteriormente las evaluaciones de unidad. Ya saben que tienen que dejar sus comentarios con nombre completo, grado y sección para poder tener asistencia a esto que prácticamente es la clase virtual.